que Hitler tenía desde su juventud. Él siempre se había considerado un gran artista y en 1907 dio el primer paso en esta dirección al presentar sus obras para pedir una plaza en la Escuela de Bellas Artes de Viena. Hitler era uno de los muchos jóvenes de provincias que soñaban con triunfar en Viena. A la escuela una docena de acuarelas, vistas bastante convencionales de iglesias y plazas urbanas, pero el consejo de profesores las consideró lo bastante buenas para permitirle hacer el examen de acceso. Octubre de 1907. Adolf Hitler. Resultado de la prueba, insuficiente. Quizá nunca tuvo muchas posibilidades de conseguirlo. En aquellos días la Escuela de Bellas Artes intentaba renovarse. Muchos artistas habían abandonado las instituciones oficiales para establecer su propia organización, la Secesión, que miraba hacia adelante al siglo que comenzaba y no al pasado. Las instituciones oficiales intentaban ponerse al día. Querían moldear espíritus creadores, no corregir a jóvenes provincianos. Pero al año siguiente volvió a presentarse. Octubre de 1908. Adolf Hitler. No apto para el examen de acceso. Su estilo se había refinado un poco, pero seguía siendo bastante aburrido y poco original. Sus obras parecían tales que cuadros. Pero Hitler no aceptó el rechazo, y además, pintar era lo único que sabía hacer. Los 4 años siguientes sobrevivió en Viena vendiendo sus cuadros a turistas o a fabricantes de marcos que para exponer sus productos les ponían cualquier pintura. Muchos imaginamos a Viena como una urbe alegre y despreocupada, la ciudad de Strauss y Leyhard. Pero no fue eso lo que vivió Hitler. En aquella época debió sentirse terriblemente solo y maltratado intentando malvivir de la pintura callejera. Años más tarde diría que Viena le había endurecido. El odio a los vieneses fue una de las fobias más intensas y duraderas de su vida. Pero también Viena su pasión por la ópera, en especial por los mitos teutónicos de Wagner. Hitler, el provinciano sin amigos, debió sentirse allí, en lo más alto del gallinero, horriblemente marginado, contemplando con resentimiento a la aristocracia, los judíos ricos, los triunfadores, los refinados cosmopolitas, los embaucadores modernistas. Asqueado por la sociedad vienesa, Hitler se dedicó en cuerpo y alma a Alemania y a los principios del nacionalsocialismo. Después de 1918 descubre lo único que de verdad hacía bien, hablar en público. Era un maestro lanzando diatribas contra la gente que tanto había odiado en Viena y a la que ahora le iba todavía mejor con la República de Weimar. La Alemania de los años 20 era un paraíso para los modernistas. Hitler conocía bien los numerosos museos alemanes repletos de artefactos modernistas, expresionistas, cubistas, futuristas, constructivistas. Aquellos absurdos ismos no parecían tener fin. El arte moderno no era del gusto de todos, y a la gente sencilla, igual que ahora, no le gustaba nada ver que sus impuestos se derrochaban en experimentos artísticos que les parecían, por no decir otra cosa, incomprensibles. Cuando Hitler declaró que el arte moderno era un complot judío, muchos le creyeron y provocó los aplausos de las multitudes perplejas. El ascenso de Hitler se apoyó en aquella gran ola de antimodernismo.
Al llegar al poder, la mayoría de los gobiernos se relajan y olvidan sus principios. Pero Hitler no era así. Quería llevar a cabo una reforma total de Alemania, volver a implantar las virtudes clásicas. Lejos de debilitarse, su determinación cada vez era mayor. Al mismo tiempo que se legislación y las prácticas antisemitas, la campaña contra el modernismo se radicalizó. Esto puso en una situación embarazosa a Joseph Goebbels, que tenía colgados en su dormitorio 2 cuadros del expresionista Ernest Nolde. De hecho, el mismo Nolde era miembro con carné del partido. Pero en 1936 la campaña contra el arte moderno seguía adelante con resolución teutónica. Goebbels tuvo que retirar los ofensivos Noldes de su dormitorio y actuar como si nunca hubieran existido. El arte figurativo volvía con redobladas fuerzas. Se animó a artistas como Arno Breker a crear un arte digno de la nueva visión nacionalsocialista. Hitler era un dictador del arte, igual que de todo lo demás, y ahora podía hacer realidad sus fantasías con una gran exposición. El 18 de julio de 1937, Hitler inauguró la Casa del Arte Alemán. El museo estaba repleto de cuadros aprobados por Hitler y los artistas alemanes tuvieron que sudar mucho para reunir aquella muestra sin vida de banalidades sobre temas como la dignidad del trabajo, las virtudes militares o el duro romanticismo de la vida rural. El heroísmo avanza con pasión y en el futuro moldeará e inspirará nuestro destino político. Es tarea del arte ser la expresión de este espíritu determinante de nuestra era. La sangre y la raza volverán a convertirse en la fuente de la intuición artística. Fuerza y belleza son los clarines que hacen resonar la nueva era. Y la claridad y la lógica dominan sus esfuerzos. Aquel que quiera ser artista en este siglo deberá consagrarse a este siglo, porque no hay sitio para artistas del Neandertal en el siglo XX, al menos no en la Alemania nacionalsocialista. A algunos artistas les resultó fácil adaptarse. Un paisaje de montaña podía ser aceptable si se le añadía una esvástica. Una escena rural podía servir a la causa tan solo titulándola Tierra Alemana. A numerosos profesores y expertos que se invitó a colaborar para dar credibilidad a la colección, detrás de la exposición estaba el gusto artístico del propio Führer. Resulta irónico que los cuadros que tanto odiaba Hitler estén ahora expuestos en su Casa del Arte Alemán. En 1933 no habrían durado mucho. Esta obra de Kirchner fue retirada en 1933 porque representaba a los campesinos como seres deformes y estúpidos. Las reglas se establecieron formalmente. Grupo 1. La representación bárbara de la forma y el color, la burla deliberada de las técnicas más rudimentarias del arte visual. Grupo 5. La descripción del mundo como un inmenso prostíbulo poblado por una humanidad formada solo por prostitutas y proxenetas. Grupo 8. Un repertorio interminable de basura judía. Fantasías obscenas que no se pueden describir adecuadamente con palabras. Entonces Hitler dio con audacia un nuevo paso. Para jactarse de lo que había conseguido, hizo que un tal Dr. Ziegler montara una exposición del arte prohibido en la Hofgartenarkade de Múnich. Con ella se pretendía mostrar al pueblo alemán lo absurdo que había sido el arte contemporáneo y cómo se les había engañado e insultado. La puesta en escena perjudicaba con premeditación las obras mostradas. Estaban colgadas en las paredes sin orden ni concierto, se exageraban sus precios y se acompañaban de carteles con comentarios torpes y sarcásticos.
La exposición fue un gran éxito. Algunos debieron visitarla porque en realidad les gustaba aquel arte, pero la mayoría fue para burlarse de ellas, haciendo suyo el desprecio de Hitler por el arte moderno. Für die Reinheit und Sauberkeit des deutschen Kunstempfindens hat der wurzellose Jude kein Organ. Joseph Goebbels la apoyó con una intensa campaña de propaganda. Lo que los judíos llaman arte inevitablemente tiene una cualidad degenerada. Despide olor a putrefacción y enfermedad. Tiene que ser algo monstruoso, grotesco, perverso o patológico. Estas febriles fantasías de mentes incurablemente enfermas fueron en otros tiempos vendidas al pueblo alemán por los teóricos del arte judío como grandes revelaciones artísticas. Una ola de vulgaridad y envilecimiento inundó todas las áreas de la vida cultural alemana. Después de aquello, la mayoría del arte degenerado desapareció sin más. Algunas obras fueron compradas a bajo precio y ocultadas. Una parte simbólica fue quemada en los patios del Cuerpo de Bomberos de Berlín, y parte de aquellas colecciones se vendió a través de la Galería Fischer de Lucerna en junio de 1939, porque Hitler, como Stalin había hecho antes, vendía arte para conseguir divisas. Si los extranjeros querían pagar por esas cosas allá, de este modo al menos algunas de estas obras sobrevivieron. Muchos de sus autores no tuvieron tanta suerte. Goebbels estaba exultante por los resultados de la revolución cultural que había dirigido. La objeción que siempre se nos daba, que era imposible expulsar a los judíos del mundo del arte y la cultura, porque eran demasiados y jamás podríamos sustituirlos, por fin ha sido gloriosamente refutada. Y este cambio de personas, sistema y dirección se ha realizado sin el menor obstáculo o fricción. Pero esta fricción fue bastante evidente para Paul Klee y Vasily Kandinsky, que abandonaron Alemania. La misma fricción fue también excesiva para Lufna, que se quitó la vida después de destruir las pinturas que aún poseía. Otros se quedaron, como Willy Baumeister, que consiguió seguir pintando bajo la mirada de la Gestapo, haciendo pasar sus pinturas abstractas por experimentos en camuflaje para tanques. La marcha hacia la guerra se inició cuando Hitler invadió Austria en marzo de 1938. Los tanques alemanes llevaron a cabo algo que muchos austríacos habían querido siempre: la unificación con Alemania. Hitler tuvo un apoteósico recibimiento en su ciudad natal, Linz. Fue desde este balcón del ayuntamiento de Linz, desde donde Hitler proclamó la unión de Austria y Alemania. Era el gran Reich alemán con el que el pueblo había soñado desde los días de Napoleón. Y fue también aquí donde empezó a germinar la idea de hacer algo por Linz. La idea fue tomando forma cuando Hitler, pocas semanas después, hizo una visita oficial a Italia. Los dos dictadores compartieron una semana de típicos festejos fascistas. Hitler llevaba consigo una corte de 500 personas. Hubo grandes desfiles, ceremonias y discursos grandilocuentes. Lo único importante de todo aquello, por lo que a Hitler respectaba, era la visita a la Galería de los Uffizi en Florencia. En esta galería estaban expuestas las colecciones de los Medici, y Hitler quedó mudo de admiración mientras Mussolini, condescendiente, le mostraba una maravilla del Renacimiento tras otra. Pero Hitler no estaba dispuesto a ser menos, y fue aquí donde decidió que él sería un nuevo Medici. Por supuesto, se le dijo que Alemania ya tenía colecciones de arte de verdad impresionantes. Por ejemplo, estaba la colección Zwingen de Dresde, la colección de los reyes de Sajonia. Pero Hitler quería su propia colección. Y qué mejor lugar para exhibirla que Linz, que con tanto entusiasmo le había recibido. Ordenó que se